Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con lo del proyecto, ¿verdad? Ahí hay que orar por muchas cosas. Al final vamos a dar un informe cómo estamos. Vamos a seguir con la serie Mayordomía, desenfocados. Muchas veces nos desenfocamos en la vida cristiana y a veces hasta en la vida cotidiana. No sabemos hacia dónde vamos. La vez pasada platicaba con un jovencito, uno de los trabajadores, y le preguntaba que si ellos en la vida nunca tuvieron visión de lo que querían en sus vidas, porque yo recuerdo que aun cuando mi papá era, ¿qué les digo?, un alcohólico porque tomaba bastante y yo no quería ser como él siempre nos inculcaba. Me acuerdo que cuando yo iba al taller de carpintería, él era ebanista, me decía, andate para adentro. Yo no quiero que vos vayas a aprender este oficio porque de aquí solo te va a servir para comer. Estudiá, tenés que hacerte un profesional. Me lo metió siempre en la cabeza, que yo tenía que ser un profesional. Y a mis hermanas por igual. Le contaba a uno de los trabajadores que él se quedó sorprendido cuando le dije que éramos 18 de familia y que 7 nos habíamos graduado universitariamente y las demás pues no se graduaron, pero tenían más que cosas que nosotros los graduados. Porque en la casa se nos enseñó a trabajar, pero también se nos animó a estudiar, a salir adelante, aun cuando era una familia bien grande. Y yo recuerdo que en mi pueblo las familias se incentivaban los padres a sus hijos a estudiar. Y recordábamos el otro día con una prima, viajé al pueblo, ella manejaba y platicamos por todo el camino de muchas cosas. Y nos acordábamos cuando viajábamos en los autobuses en Semana Santa al pueblo y muchos de nosotros, los jóvenes, íbamos subidos en la parrilla porque no cabíamos en los buses. Era tanto los estudiantes que habían en el pueblo que los buses eran insuficientes para ese tiempo. El punto es cuando perdés el norte, te desenfocás en la vida cotidiana, igual te va a pasar en la vida cristiana. Nos desenfocamos totalmente. ¿Hacia quién tenemos que estar viendo? ¿Qué es lo que Dios nos ha pedido hacer? Nosotros muchas veces estamos ahí y creemos y confundimos algunas cosas, algunos términos en la vida cristiana. Mayordomía, desenfocado. En Lucas 10, 41 al 42 dice, el Señor le dijo a Marta, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María ha descubierto y nadie se la quitará. Mira que a veces nos enfocamos tanto en los detalles grandes y pequeños. Yo peleo en mi casa con eso. En las reuniones de grupo yo le vivo diciendo a mi esposa, ya deja eso, déjalo así. Venite para el grupo. Atendamos a los hermanos. No, que todavía hace falta esto, que la casa tiene que estar aquí, que este jarrón tiene que estar por acá, que esto por acá. Detalles. La gente no llega. Hay unos que llegan, cómo está esta casa, qué desorden. El melancólico criticón, ¿verdad? Pero la mayoría va con un propósito, ir a aprender. Digo yo que es así, ¿verdad? Ojalá así sea. Pero nos desenfocamos en la vida cristiana y los detalles nos absorben y nos hacen perder la perspectiva de lo que en realidad debemos de estar haciendo. Vamos a orar para pedirle dirección a Dios y que sea Él quien nos dé claridad en este asunto. Padre, estamos delante de tu presencia esta mañana. Solo queremos de que nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento y podamos ver cosas que en realidad no hemos visto aún en este pasaje que vamos a estar viendo, Señor. Glorifícate en este tiempo, háblanos a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque
Tú nos quieres enfocados. Tú quieres que vivamos bien enfocados en ti y en nada más. Gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Cristo te oro. Amén. Hay algunos detalles que vamos a ver de los desenfocados. El primero, confunde activismo con compromiso genuino. Hay gente que anda metida en la iglesia, en esto, en lo otro. Él va, cuida carros, termina de cantar, se va para allá, arregla las mesas, viene y empieza a dedicarse al activismo. Y muchos de ellos, sobre todo los hombres, piensan que eso es madurez, carácter, y no es así. Se concentran en hacer tantas cosas que se desconcentran en estar, valga la redundancia, concentrado en lo que deberían de estar. Hay muchos que tampoco digo que es malo, pero lo primero es lo primero. Hay cosas que debemos de hacer primero para que las demás vengan por añadidura. Pero el desenfocado cree que el activismo involucrado en muchas actividades, eso el pastor lo va a estar viendo y va a decir, aquí está este hombre, ¿verdad? Qué buen hombre. No, es un activista, anda metido en todo. Pero cuando le preguntas acerca del Señor y tiene su tiempo con el Señor, pero cuando vos lo mirás, si aplica la palabra, ves que para nada aplica ningún verso de la palabra en su vida. Porque lo mirás y no está diezmando, no está discipulando, no está evangelizando. Y ora y lee todos los días. Pero como él confunde el activismo con el estar enfocado en realidad, empieza a hacer aquel montón de actividades y no es malo. Pero cuando vos te enfocás en hacer lo que Dios nos ha mandado y no preocuparte por los detalles y muchas cosas de la vida, te vas a enfocar claramente en el trabajo que nos ha pedido el Señor. Lucas 10, 38, 40, los versos anteriores al que leímos, dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Jesús y sus discípulos. Miren que a los discípulos se les pudo haber tachado o se les pudo haber, ¿qué les digo? Puesto el mote de que haraganes. Solo andan con ese hombre para arriba y para abajo. Pero ellos estaban concentrados, lo habían dejado todo. Habían dejado sus redes, habían dejado sus trabajos, habían dejado allá sus hogares. El Señor los llamó. El otro día en el grupo mirábamos cómo Eliseo, para enfocarse, tuvo que tomar la decisión de quemar sus barcos que lo ataban o que lo atarían a su casa y a sus padres. Dice que cuando le tiró el manto Elías, él vino y de inmediato lo siguió, pero regresó. Ya vengo, Señor, le dijo. Y fue a la casa, agarró los bueyes, los mató, coció la carne y la repartió entre la gente. ¿Por qué? Porque él quería estar enfocado en el trabajo que Dios le había designado. Y era ser profeta en Israel y no era fácil. Pero los bueyes lo iban a atar. ¡Wow! ¿Cómo estarán los bueyes? ¿Estarán flacos? ¿Los estará cuidando mi papá? ¿Le estarán dando problema a él? ¿A dónde los estará pastando? ¿Habrá pasto para ellos? ¿Habrán comido ya? Así como yo me desenfoco con los perros a veces, ¿verdad? Mis dos perros. Ando pensando en ellos por todos lados. ¿Los habrán sacado a pasear? Porque a veces, miren, hay mucha gente que se pone a tener mascotas, pero no entienden el punto de tener una mascota, es bien pesado. Hay que cuidarlas. Y la misma Biblia lo dice la Biblia, que cuidemos a nuestras mascotas. Pero a la gente le vale. Y cuando acordamos, ahí va un perrito con una patita quebrada. O le quebraron 3 costillas porque le pasó un carro por encima. No, así no se vale. Pero nosotros tenemos que estar enfocados haciendo lo primordial, lo que Dios manda a hacer.
Entonces, vemos aquí que confundimos activismo con compromiso también. Vamos a ver otras cosas que están aquí. Y dice el 39, bueno, esta mujer, Marta, recibió ¿a quién? Al Señor, ¿a dónde? En su casa. Y si ustedes fíjense cuando llegamos a una casa y la dueña anda pero ahí afanada, barriendo porque quiero que vean limpio, arreglando la cocina, limpiando con un trapo, haciendo esto, lo otro. El afán, el desenfoque y todos los demás allá platicando, pero ella todavía, el servicio, hijo, le voy a irlo a vaciar para que esté limpio. Nos desenfocamos. Marta sí estaba. María era visita también porque era la casa, dice. ¿Cómo dice ahí? Dice, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa y por eso el afán de ella. Era su casa y quería impresionar al Señor con las mejores atenciones. Pero el Señor no se deja impresionar por eso. Alguien que está desenfocado, el segundo detalle que tenemos que ver es, acostumbra a no buscar al Señor. Se acostumbra a no buscar al Señor. Porque si es que no me queda chance, ¿cómo voy a leer la Biblia? ¿Cómo voy a orar? No me queda chance. El otro día les decía yo en el grupo que no te queda chance, acostate más temprano. ¿Y cómo? El día se me estira hasta las 11 y me vengo acostando a las 11, 12 de la noche y ya en la mañana me tengo que levantar ahí como a las 7 para salir a la carrera, para el trabajo. No, es que tenés mal organizado tu día. Si vos dispusieras a acostarte a las 9, 10 de la noche por tarde, lo haces. Pero ¿saben en qué perdemos tiempo? ¿En qué creen que perdemos tiempo? Adivinen, en los teléfonos. Se te va una hora chequeando los mensajes y te empezás a reír de chistes. A mí me ha pasado y yo, ¿qué estoy haciendo, padre? Desenfocado totalmente. Cuando acuerdo pierdo un montón de tiempo y me pasa. Pero trato de volver a enfocarme porque si agarro la costumbre de todo el mundo, Armando se desenfoca de lo que tiene que estar haciendo a diario. Una vez se acercaron dos jovencitos de ustedes acá a mí y me dicen, don Armando, ¿cuál es su tiempo? ¿Cómo organiza su tiempo? ¿Cómo está su día? Me levanto a las 3, 4 de la mañana, me tomo una pastilla, me tomo un vaso de agua o 2 vasos de agua en ayuna, dejo preparando el café, empiezo a orar, oro, leo. Ya de las 4:30 hasta las 5:30 hago ejercicios una media hora, 40 minutos. A las 6 agarro los perros, les pongo el arnés, 6:30 y a pasearlos. Regreso a la casa, son las 7, me baño, desayuno y salgo para el trabajo. Usted no duerme nada. Sí, casi no duermo. Pero tengo que estar bien claro que así tengo que tener organizado mi tiempo, porque si no, Armando se va. Se va porque se va. Porque solo de pronto llegué a la iglesia y como estoy desenfocado, no voy al Señor y creo que el activismo es lo que me va a sostener, que no me acostumbro a ir al Señor y es una costumbre no ir al Señor, entonces voy a andar en la carne. Así de sencillo. Acostumbramos a no buscar al Señor. Marta estaba inquieta por los detalles. Entonces vino y le dice al Señor, su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Vemos, Marta no tenía la costumbre de ir y sentarse a los pies del Señor y escuchar las enseñanzas. Hoy no está el Señor, pero está su palabra aquí. Les decía en el grupo el viernes que cuando uno ora es lo que uno le dice a Dios. Y cuando uno va a la palabra es donde recibe respuesta a la oración de parte de Dios. Dice, pero ¿y cómo? Yo no entiendo esa dinámica. Hazlo, hacelo y vas a ver la dinámica.
De pronto el Señor te está hablando en un pasaje de la Biblia. Y vos decís, que es cierto, ¿va? Y yo preocupado por todas estas cosas, ¿va? María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus palabras, su enseñanza. Pero cuando te acostumbras a no buscar a Dios, te desenfocás. Y es lo primero que debe de pasar en tu vida todos los días. Te pregunto, ¿estás yendo al Señor todos los días? ¿Fuiste hoy, para ser más específico, a buscar al Señor? Miren, las estadísticas son bien duras. Dice que el 90% de los cristianos no busca al Señor. Y vamos a revelar más estadísticas más adelante de lo que está pasando con el mundo cristiano de hoy en día. También otro detalle, se distrae fácilmente en actividades. Dice el pasaje, el 40, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Había invitado al Señor a cenar y estaba tan distraída que ni se fijó que el Señor había llegado y que ya había empezado la disertación, a hablar del cielo, de esto, de todas las profecías que se cumplían en él, pero ella andaba ya ocupada, todavía viendo algunos detalles. Esta silla está mal puesta, ¿a dónde se ve mejor esta silla? Pero no combina porque aquella es de aquel color y va y trae la otra del otro color. Preocupada. Y así nos pasa. Había una gran cena en su casa, pero estaba más preocupada en la gran cena que en el mismo Señor. Pero Marta estaba distraída por los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, ahí viene el otro detalle. Para ellos los demás están equivocados y no él. Hasta le reclamó al Señor y le dice, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Y a veces así nos vemos en la iglesia. ¡Qué barbaridad! Solo yo hago esto. Pero ya lo enseñaste, y a mí me pasa constantemente decir eso. Pero ya lo enseñaste a otro a que lo haga. Déjalo que se equivoque. Pero cuando uno es melancólico, colérico, uno lo quiere hacer porque sabe que lo va a hacer bien y que el otro no lo va a hacer como yo lo hago. Tremendo problema. Dejemos que se equivoque la gente, que lo haga y que lo haga fatal. Así se aprende, ¿sí o no? Equivocándose es como aprendemos a hacer cosas. Pero a veces nos concentramos en tanta cosa, tanto detalle, que no dejamos que otros hagan cosas, que se equivoquen. Es parte de la vida. Pero nosotros, por ejemplo, hay mamás que no enseñan a sus mujercitas a cocinar porque, ahí deja, hija, te vas a quemar las uñas. Déjala que se queme las uñas. Cuando yo enseñé a cambiar llanta a mis hijos, a agarrar un taladro, a hacer esto, lo otro, a veces yo tenía que estar ahí, ¿va? Cuando les enseñé a cómo poner una gata a un carro, yo estaba ahí viendo. Miren, se mete aquí, uno pone un trapo, un nylon antes o una bolsa que ande por ahí y se mete y se arrastra y pone la gata abajo en estas piezas aquí, miren, porque si la pone aquí y empieza a subirlo, el carro se va a ir por un lado y así de esa forma, pero estaba ahí pendiente. Hágalo usted. Cuando les enseñé a cambiar una llanta, se pone aquí, se agarra la llave, se mete abajo de la llanta, se empuja hacia los espárragos, se hace que calce. Les costó un mundo poner una llanta.
Y me acuerdo que el muchachito que tenía del naranjo era fuerte, él, quítense ya, yo la voy a poner, porque él estaba en el campo y acostumbrado a levantar peso. Empezó a quererla levantar el hilo así, y nunca la puso. Espérate, quítatele. Mira, es facilito, meter la llave abajo, pum, le empujé y ya. En la vida a veces uno adquiere mañas para hacer las cosas. Pero miren, no nos tomamos tiempo en esas cosas, enseñar. Yo le enseñé a mis hijos a cómo manejar una tarjeta de crédito. Les pagaba un salario todos los fines de semana. Y les enseñaba que tenían que diezmar, ofrendar, apartar para gente pobre. Porque ahí hay bendición. Porque le creo a Dios y Dios lo dice en su palabra. Me acuerdo que una vez me dice, papi, dicen que hay unos juegos bonitos en Tegucigalpa. Vamos a ver, vamos. Y queremos usar las tarjetas. Y ellos andaban una tarjeta de débito era. Y llegamos allá a los juegos y mire que quiero jugar en esa máquina. Vaya, pues papá le pasó la tarjeta y ya. Al ratito, quiero jugar en la otra. Les pasaron la cuando quiero jugar en aquella. No, ya no tiene. Ya se le terminó el dinero. Y yo los dejé. Les digo, bueno, si quieren les presto para la otra semana, les adelanto. ¿Cuánto les adelanto? No, papi, vámonos de aquí. Ya aprendimos. Se fijan, les digo, el dinero se gasta así, ¿ves? Porque cree que cuando es tarjeta de crédito, cree que es un dinero de ustedes, y lo gastan y después lo quedan pagando y se están hasta aquí. Hay mucha gente así en el mundo. Entonces, a nuestros hijos hay que enseñarles. Aquí en la iglesia hay que enseñar. Pero estamos más preocupados por cosas que no tienen sentido. Y que los demás son los equivocados, no yo. Marta creía que la hermana era la equivocada. Está perdiendo el tiempo ahí a los pies del Señor escuchándolo. Eso deberíamos de estar todos los días. Miren, si todos me dijeran, don Armando, este domingo no vamos a ir a la iglesia porque yo voy a leer la Biblia todo el día. Dale, el Señor te va a hablar. Y después vas a venir todos los domingos a la iglesia y vas a tener tu tiempo con Dios todos los días. Porque lo dice en la palabra que no tengamos por costumbre, como lo tienen algunos, el dejar de reunirnos. Cuando vos lo ves en la palabra, es decir, pero mi costumbre es no ir a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia. Punto, porque ¿quién lo dice? ¿Yo? ¿El pastor? No. ¿El líder? No. Lo dice Dios mismo en su palabra. Pero el punto es creerlo, entenderlo. La palabra dice que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando das y das y das, vas a recibir. Si tratás con amabilidad, los demás te van a tratar como vos los estás tratando. Si disciplinas a tu hijo desde pequeño, él va a agarrar el buen camino. Si no lo disciplinas, él va a agarrar el mal camino. Y el último detalle que tenemos que ver con los desenfocados, se preocupa más por los detalles. Ahí está el pasaje. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, miren cómo la trataba, con qué cariño, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocupársele. Que miren este pasaje, quiero que se lo lleven para sus casas y lo mediten. Hay una sola cosa por la que te tienes que preocupar, que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto. Mira que María la acababa de descubrir. Que lo que vale más no son los detalles cuando alguien te va a visitar a tu casa, sino a estar ahí a los pies de Él, atendiéndolo ahí, escuchándolo a Él.
Porque cuando lo escuchás, vas a ver que trae buenas cosas y que se puede llevar buenas cosas. Ya dejemos de preocuparnos en los detalles, por favor. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Llévatelo para tu casa, aquí, ¿ves? Y en tu corazón. María la ha descubierto y nadie se la quitará, que es, yo estuve a los pies de Cristo siempre. Yo lo escuché a Él y vale la pena. Como conclusión, una cosa es importante, ir al Señor y todo lo demás se dará a su tiempo. Vendrá, dice la palabra, por añadidura. ¿Estás yendo al Señor? No sé. Pero si no lo estás haciendo, hacelo ya. Algo otras cosas que no están ahí con ustedes, pero quiero que se las lleven, que te desenfocan, son las tempestades de la vida. ¿Se acuerdan cuando Pedro llegó al Señor como un fantasma, caminando en el agua y se asustaron todos y le dijo Pedro, quiero caminar, y le ven? Y empezó a caminar en el agua Pedro, pero se desenfocó de Dios, de Cristo. ¿Y qué pasó? Se empezó a fijar en las grandes olas, en la tempestad y el viento. Y cuando acordaba, iba para abajo. Se empezó a hundir en el agua. Dice Mateo 14, 29, 31. Si ven, dijo Jesús, entonces Pedro, si ven, le dijo a Pedro. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó él. A veces las circunstancias de la vida te desenfocan, los problemas, las tempestades que vienen. Y el Señor dice, ¿qué es lo que dice el Señor clarito en su palabra? Los que estén cargados, cansados y cargados, ¿qué dice? Vamos a ver, ¿qué dice? Vengan a mí. Y entonces, ¿por qué no vamos? ¿Estás cargado? ¿Tenés un problema financiero con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa? ¿Tenés un problema de salud? Ve al Señor cargado y dile, Señor, aquí estoy. Tengo este problema, ayúdame. ¿Cuánto estás ayunando por tus hijos? ¿Cuánto estás ayunando por tu pareja? ¿Has ayunado alguna vez? Yo te voy a decir, si tú no ayunas por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, el que está a la par tuyo no lo va a hacer. No lo va a hacer. Yo lo hago con algunos de ustedes que vienen a mí a pedir consejería. Mira, oremos, ayunemos. ¿Qué te parece? Ayunamos tal día. Y miren, muchos me dicen, pastor, pero es que todo el día sin comer. Y yo que te iba a proponer 2 días de ayuno. ¡Ja! No, hombre, este es bárbaro. ¿Querés solución? ¿El ayuno qué es? Humillación delante de Dios. Así. Señor, yo ya no puedo con este problema, pero tú eres el Dios poderoso de Israel. Ayúdame, sacanos de esta lucha, sacanos de este hoyo. Mira que Pedro se desenfocó de Dios, de Cristo, y se comenzó a hundir y gritó, Señor, ¿qué pasó? Y lo ayudó. Terminen de leer el pasaje en su casa, lo ayudó. Sí, lo ayudó, lo sacó, vení para acá. Aquí estoy yo. Al final Pedro vio de que, Señor, ayúdame, me estoy hundiendo. Se enfocó de nuevo y el Señor le brindó la mano y lo sacó. Punto. El problema cual sea, por muy fea que sea la tormenta, el Señor está ahí para apoyarte. Solo ve a Él.
Pero nos desenfocamos y vamos donde el político, vamos donde el familiar, vamos donde el vecino, donde mi mamá, donde mi hermano, donde mi primo, porque ellos tienen la solución, no Dios. Es Dios quien tiene la solución a todo problema. Por muy difícil que se vea, por muy difícil, el Señor te lo va a resolver. Otra cosa que te desenfoca y que quiero que te la lleves, el pecado. Dice en Hebreos 12, 1, 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, miren, estamos rodeados los cristianos por el mundo que nos está viendo. ¿Sí o no? El mundo nos ve. Y nos ve cómo nos comportamos. Dice, una multitud de testigos de la vida de fe, de la vida que llevamos en Cristo. Decimos, sí, yo soy cristiano y tengo fe en Cristo, pero en realidad lo estás demostrando. Quitémonos todo peso que nos impide correr, y a veces el peso del pecado, dice, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada ¿en quién? En Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Él es el campeón. Cristo es quien lo hace, pero nos desenfocamos por el pecado. ¿Saben lo que dicen las estadísticas? En el año 2015, los países de mayor estadística en el mundo son Estados Unidos y Japón. Estados Unidos lleva de todo tipo de estadísticas. Y dicen que en el 2015, el 74% de los hombres norteamericanos estaban viendo pornografía. Y el 54% de las mujeres estaban viendo pornografía y un 44% de cristianos estaban viendo pornografía. Pero asustémonos, dice que ese porcentaje ha ido creciendo un 5% por año. Hoy se cree que ya estamos en un 99% de que la gente en esos países está viendo pornografía, pero si les preguntás, ¿vos crees que la pornografía es un problema? No, para nada. Yo la puedo ver. Y dice que hay 2.5 millones de personas en ese país conectadas cada minuto del día. Cada minuto del día. ¿Se imaginan la industria de la pornografía cuánto dinero produce? Por $1 que pague un norteamericano, que a veces pagan hasta 50, 30, $100 por meterse a algunas páginas, ¿se imaginan cuánto dinero en el mundo entero se está produciendo a través de una pantalla? Porque los cristianos decimos, no hay problema. Le preguntaron en el mundo cristiano, dice, hay una agencia en Estados Unidos que se llama Barna, es un ministerio que ayuda a la gente adicta a la pornografía a salir de ella. Mira, hoy en día las jovencitas con los novios allá afuera les dicen, ¿quieren conocerme? ¿Qué creen que les va a decir el chavo? No, fíjate, no, yo no te quiero conocer. Y vienen ellas y se toman fotos desnudas y se las envían. ¿Cómo se sentirá Dios? En el mundo cristiano está pasando. ¿Cómo se sentirá Dios? Óyeme, si el mundo cree que la pornografía no hace daño, imagínate si creen que bailar en una boda hace daño, o tomarse unos traguitos en la boda hace daño, o escuchar música del mundo hace daño. ¿Qué crees que te van a contestar? Porque no lo comparan con la palabra. Todo lo que respira, alabe a quién.
al Señor, a Dios. Todo, todo. Con mi música yo tengo que alabar a Dios, lo tengo que alabar a Él, no al cantante aquel. Óigame, es que hace poco pasó el Super Bowl. Un famoso cantante, no sé cómo se llama. Ah, ¿lo viste? Dicen que yo lo vi un poquito de ese hombre cantando. Oigan, ¿le llaman cantar a eso? Y es increíble los seguidores cristianos que tiene en el mundo. Un vulgar que no respeta a las mujeres. Y lo ven como que fuera, ¡ay, qué papazote! ¿Cómo se sentirá Dios? Cuando debemos de fijar y decir, ¡qué papazote es el Señor! Aquí voy a estar todos los días delante de Él. No. Vienen cantantes de eso y llenan estadios y los cristianos andan como locos buscando los boletos para entrar. Están totalmente desenfocados de la vida en Cristo. Muerto espiritualmente de afuera, está bien, pero un cristiano que ya tiene a Cristo en su corazón y que no sé qué es lo que pasa, hermanos, enfoquémonos. Una cosa es importante, para terminar, ir al Señor y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Y para terminar, un pasaje en Isaías 62, 22 dice, que todo el mundo me busque, dice el Señor, para la salvación, porque solo yo soy Dios y no hay otro. Que todo el mundo me busque, dice. Oigan bien, no solo el mundo cristiano, que todo el mundo me busque porque solo yo soy Dios y no hay otro que te pueda ayudar. Vamos al Señor, enfoquémonos. Él quiere que vayamos a Él, enfocados todos los días. Y entonces todas las cosas van a venir por añadidura. Así de sencillo. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Solo queremos enfocarnos en aquellas cosas que de verdad valen la pena, y lo que vale la pena es estar delante de ti en cada instante de nuestra vida. Que los detalles no nos distraigan, el pecado, las dificultades, el activismo en nuestras vidas cristianas. Ayúdanos, Dios, a ser personas que en realidad te estemos buscando todos los días para hacer tu voluntad, que nos las expresas a través de tu palabra. Glorifícate en nuestras vidas. Cada día queremos vivir para ti. Llévanos a hacerlo, Padre. En el nombre de Cristo te oramos. Amén. Amén. Amén.